Hola, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ha pasado tiempo desde el último video que subí a este canal y sé que me he demorado mucho en subir un video. La demora principal fue que estaba escribiendo una nueva historia llamada The Dark Knights. Una historia algo oscura, la primera historia oscura que hago en realidad. No voy a entrar en contexto sobre de qué se trata la historia, ya que sería muy largo en explicarlo, además de que lamentablemente no podré subir esa historia al canal ni a Wattpad, debido a que me lo pueden eliminar al igual que el canal. Debido a que últimamente Wattpad ha estado eliminando cuentas de otros escritores sin sentido alguno, así que, para evitar eso, trataré de subirla en otro lugar. Además, hace un tiempo hice una encuesta sobre qué historia quieren que escribiera y la ganadora fue la de Issei hijo de Vergil. Y estoy escribiendo esa historia, aviso que en esa historia va a haber muchos cambios en el canon de Devil May Cry y en DXD, siendo principalmente la de Vergil. No voy a decirles el porqué, ya que eso se aclarará en el prólogo que estoy haciendo. Bueno, antes de empezar con el video, quiero mandar un saludo especial a Chávez BN6IC, quien fue el que pidió que subiera el capítulo 1 de esta historia. A pesar de no haber pedido un saludo, de igual manera te mando un saludo especial Chávez BN6IC. Y antes de comenzar con la historia, me gustaría que le dieran un like, que comenten y que se suscriban, ya que ayudaría mucho al canal. Y sin más que decir, comencemos con el video. Capítulo 1. Después del primer rating game que tuvo el clan Gremory contra el clan Phoenix, Issei quedó inconsciente después del combate que tuvo con Raiser y era cuidado por Asia y por sus dos hermanas mayores, Izumi Youdou y Sakuya Youdou, pero mientras ellas tres lo cuidaban, en la mente de Issei, el mencionado estaba muy enojado consigo mismo porque no pudo salvar a Rias de su compromiso arreglado, ahora mismo se estaba maldiciendo por ser muy débil, pero Drake lo trataba de animar para que no se desprecie a sí mismo. Pero en ese momento, Drake sentiría un enorme y aterrador instinto asesino que le hizo temblar de miedo, en eso Drake dirigiría su mirada hacia Issei y el mencionado estaba siendo rodeado por una siniestra y aterradora aura de color rojo sangre con detalles negros. De pronto todo el espacio mental de Issei empezaría a cambiar, ahora todo el espacio mental de Issei era un enorme lugar rocoso, las rocas eran de color negro y una que otra piedra estaba flotando en el cielo y dicho cielo era de un color rojo oscuro. Drake no entendería lo que estaba pasando, pero volvería a dirigir su mirada hacia Issei, quien aún estaba siendo rodeado por esa siniestra y aterradora aura. Pero en ese momento a Issei le llegaría unas imágenes a la cabeza y dichas imágenes eran de Rias quien estaba llorando mientras le agradecía por todo y ante esas imágenes Issei se enojaría aún más de lo que ya estaba, en eso Issei golpearía el suelo con toda su fuerza, pero lo que pasaría después dejaría a Drake en completo shock. Cuando Issei golpeó el suelo con toda su fuerza, se creó un gran cráter debajo de él, pero ahí no se terminó la cosa, ya que Issei volvería a golpear el suelo con todas sus fuerzas varias veces, haciendo que el cráter que estaba debajo de él se hiciera aún más grande, pero al mismo tiempo el aura que rodeaba a Issei se empezaría a hacer cada vez más grande, eso dejaría en completo shock a Drake quien no se esperaría eso, pero también estaba muy preocupado, ya que si Issei seguía así podría activar la Juggernaut de Liber, pero lo que pasaría a continuación haría que Drake tuviera mucho miedo. Issei daría un último golpe contra el suelo que hizo que el cráter se hiciera mucho más grande y mucho más profundo, pero el aura que rodeaba a Issei se estaba haciendo cada vez más grande, en eso Issei se levantaría, pero su cabello cubriría sus ojos, pero también Issei estaría apretando sus puños con mucha fuerza al punto que empezaron a sangrar, pero Issei ya no aguantó más y... Fue el gran grito que dio Issei que reflejaba su frustración, su tristeza y su ira, pero al dar ese gran grito causó que el aura que aún lo seguía rodeando hiciera una gran explosión que hizo que Drake saliera volando algunos metros. Cuando Drake se recuperó rápidamente dirigiría su mirada hacia Issei para ver si estaba bien, pero lo que vio lo dejaría incrédulo y estupefacto. Ya que ahora la apariencia de Issei era muy diferente, aún estaba siendo rodeado por esa siniestra y aterradora aura, pero esta vez dicha aura era mucho más siniestra y aterradora, su musculatura había crecido, pero sin exagerar, ahora tenía una gabardina de color rojo como la sangre, su cabello antes castaño ahora era de color blanco como la nieve, sus ojos antes de color avellana ahora eran de color rojo sangre, pero lo que Drake vería a continuación lo dejaría hecho piedra. El brazo derecho de Issei ya no era de un humano normal, ahora
Ahora su brazo derecho era escamoso, de color negro, tenía unas líneas de color rojo sangre brillante, su codo terminaba en punta y sus dedos ahora eran unas garras. Drake al ver la nueva apariencia de Issei se sorprendería, pero también estaría temblando un poco de miedo, ya que el aura que desprendía Issei era demasiado aterradora y oscura, ya que podía sentir que desprendía una inmensa e insana sed de sangre, el gran deseo de matar y etc. En eso Issei se voltearía para ver a Drake y el mencionado tuvo un gran escalofrío al ver la mirada fría, inexpresiva y penetrante de Issei haciendo que Drake se asustara un poco, pero de pronto Issei empezaría a respirar agitadamente para que después cayera de rodillas al suelo mientras que su transformación y la aterradora aura que lo rodeaba desaparecía, haciendo que Issei vuelva a la normalidad, excepto su brazo derecho que aún seguía igual, pero su cabello ya no era de color castaño, ahora su cabello es de color negro como la noche sin estrellas y sus ojos color avellana, ahora son de color azul como el mismo cielo nocturno. Issei. ¿De Drake qué me pasó? Preguntaría Issei entrecortadamente, ya que estaba muy cansado, ya que esa extraña transformación hizo que se agotara muy rápidamente, pero también hizo que su cuerpo le doliera bastante. Drake. No lo sé, compañero, pero esa extraña aura que desprendías era realmente aterradora y siniestra, pero sobre todo esa extraña transformación que tuviste, pero dime, ¿cómo te encuentras? Preguntaría Drake preocupado por cómo se encontraba Issei. Issei. Me encuentro bien, Drake, solo que me duele un poco el cuerpo, decía Issei un poco adolorido. Drake, ¿sabes por qué me pasó eso? Le preguntaría Issei a Drake, quien negaría con la cabeza, pero en ese momento se escucha una voz. Eso yo lo puedo explicar, diría una voz desconocida que estaba detrás de Issei. Rápidamente Issei y Drake se voltearían para ver de quién era el dueño de esa voz, pero lo que vieron los dejó sorprendidos. Al frente de ellos estaba un ser diabólico de color negro, con dos grandes alas negras como las mismas tinieblas, con unas garras afiladas en sus manos, al igual que en sus pies. El ser diabólico estaría sentado en una de las rocas que había en ese extraño lugar rocoso. Drake. ¿Quién eres? Preguntaría Drake con autoridad mientras miraba al ser desconocido con seriedad y con la guardia en alto en caso de que hiciera algo. Me presento, mi nombre es Alastor, se presentó el ahora conocido como Alastor, y estoy aquí para entrenarte, decía Alastor con seriedad mientras señalaba a Issei, cosa que sorprendió al mencionado, pero para que después se pusiera serio. Issei. ¿Por qué quieres entrenarme? Cuestionó Issei con seriedad ante lo dicho por Alastor. Alastor, aunque tú no lo creas, tú eres mi portador y también mi compañero, decía Alastor con seriedad, pero también con tranquilidad, aunque lo dicho por Alastor dejó a Issei y a Drake estáticos y en completo shock. Drake. A ver, ¿a qué te refieres con que mi compañero es tu portador? Preguntaría Drake confundido. También dijiste que sabías sobre esa extraña aterradora aura y de esa extraña transformación, ¿verdad? Volvería a preguntar Drake mientras miraba a Alastor con seriedad. Alastor. Primero, ¿por qué dije que Issei es mi compañero? Es porque en realidad yo soy una espada, pero cuando estoy en su espacio mental tomo esta forma, diría Alastor serio, pero mejor les muestro mi verdadera forma para que vean que digo la verdad, decía Alastor para que después ser envuelto en un gran brillo que cegó por unos momentos a Issei y a Drake, y cuando ellos dos recuperaron la vista vieron que en donde anteriormente estaba Alastor ahora estaba una gran espada de color negro, la hoja de la espada era de color negro, la empuñadura de la espada tenía la forma de un dragón que parecía que se estaba comiendo la hoja de la espada, en los costados de la empuñadura con forma de dragón tenía unas alas de murciélago de color negro. ¿Ahora me creen? Preguntaría a Alastor para que después apareciera otro gran brillo para después revelar a Alastor con su anterior forma. Issei. Si ahora te creemos, pero también dijiste que sabías sobre esa extraña transformación que tuve, ¿verdad? Diría Issei mirando a Alastor y el mencionado solo daría un pequeño suspiro. Alastor, la transformación que tuviste se debió a que tuviste emociones negativas, explicaba Alastor con simpleza, pero dejando confundido a Issei y a Drake. Drake. Pero, ¿qué tiene que ver las emociones negativas con esa transformación? Preguntaría Drake aún confundido y Alastor el mencionado solo dio otro suspiro. Alastor, la transformación que tuvo Issei se debió a que él tuvo emociones negativas como la ira, la frustración, tristeza, etc. Después dichas emociones negativas se vuelven deseos de matar, de una enorme sed de sangre y un gran deseo de destruir todo, explicaba Alastor para que ahora Issei y Drake entendieran. Drake. Pero si es así, ¿cómo es que Issei no activó la Juggernaut de Liber? Preguntaría Drake a Alastor, aunque lo dicho por Drake dejó confundido a Issei. Issei. ¿Juggernaut de Liber?
Preguntaría Issei confundido. En eso Drake le explicó lo que era la Juggernaut Driver y sus consecuencias. Si es así, ¿cómo es que no lo active? Preguntaría Issei a Alastor. Alastor, fácil, yo impedí que activaras la Juggernaut Driver, diría Alastor como si nada y restándole importancia, pero lo dicho por Alastor dejaría a Drake hecho piedra y en completo shock. Drake. ¿Qué? Exclamaría Drake incrédulo. Alastor, ¿cómo lo escuchaste? Pero eso ya no importa en estos momentos, decía Alastor con seriedad, por si acaso Issei, aunque tú no lo creas el brazo derecho que tienes en estos momentos, en realidad es tu verdadero brazo derecho, diría Alastor tranquilamente, pero lo que dijo Alastor dejaría a Issei y a Drake hechos piedras, pero también dejándolos sorprendidos, sobre todo Issei quien no podía creer que el brazo derecho que tenía ahora era su verdadero brazo derecho. Issei. ¿Qué? Gritó Issei con incredulidad mientras se miraba su brazo derecho, pero Issei sentía que su brazo derecho era más cómodo, ya que cuando entró en el mundo sobrenatural sentía que su brazo derecho estaba incómodo, pero ahora ya no sentía esa incomodidad. Alastor, sé que es difícil de creer, pero es la verdad, diría Alastor con seriedad. Issei no sabía qué decir, pero algo dentro de él le decía que Alastor no mentía y era de confianza, así que decidió creerle y confiar en él. Issei, confiaré en ti, Alastor, decía Issei serio. Aunque, por otro lado, Drake no estaba muy seguro ante la decisión de Issei, pero también decidió confiar en Alastor. Alastor, bien, entonces comencemos con el entrenamiento, dijo Alastor para que Issei ya sintiera con la cabeza. Drake, por curiosidad, ¿cuánto tiempo vas a entrenar a Issei? Preguntaría Drake a Alastor con curiosidad. Alastor, voy a entrenar a Issei por unos 100 años, diría Alastor como si nada y con toda la tranquilidad del mundo. Ante lo dicho por Alastor, Issei quedaría hecho piedra, ya que él va a entrenar por unos 100 años. Issei. ¿Qué? Fue el gran grito que dio Issei ante lo dicho por Alastor. Alastor, tranquilízate Issei, en tu espacio mental el entrenamiento durará 100 años, pero fuera de tu espacio mental solo habrá pasado una semana, decía Alastor tranquilizando un poco a Issei. Y así comenzó el entrenamiento de Issei, donde literalmente fue un infierno para él, ya que en los primeros días de su entrenamiento, Alastor lo hizo correr por 5 horas, sin descanso, para que después hacer 100 abdominales, después 100 sentadillas y después 100 flexiones de brazos y todo eso con pesas de gravedad que pesaban 4 veces su peso. Pero Issei se estaría adaptando rápidamente a los entrenamientos que le daba Alastor al punto que el mencionado tenía que duplicar los entrenamientos de Issei, dejando sorprendido a Drake quien no daba crédito ante lo que veía. Issei estuvo entrenando físicamente por unos 25 años sin descanso alguno, para que después Issei practicará en la magia por unos 20 años, donde Issei descubriría que podía controlar el rayo a voluntad, como si fuera otra extensión de él y también podía cambiar la forma del rayo para crear una espada, un escudo, unas garras gigantes de rayos o una guadaña. Después de entrenar en la magia, Alastor le enseñaría a Issei a cómo pelear cuerpo a cuerpo usando diferentes estilos de peleas durante unos 10 años, donde Issei demostraría que era un prodigio y experto en pelear cuerpo a cuerpo y usando diferentes estilos de pelea. Incluso cuando Issei peleaba contra Alastor, Issei podía desviar todos los ataques de Alastor con un simple movimiento y contraatacar rápidamente y así estuvo Issei entrenando en cómo pelear cuerpo a cuerpo con diferentes técnicas de pelea por unos 10 años. Después Issei tuvo que practicar en cómo usar una espada y también en cómo usar otros tipos de armas, y cabe mencionar que Drake quedó con la boca abierta, ya que Issei demostró que era un prodigio en el uso de la espada y en diferentes tipos de armas, e incluso era mejor que Alastor, ya que cuando el mencionado peleaba contra Issei, perdía varias veces contra Issei y así estuvo Issei practicando en el uso de la espada y de otras armas por unos 10 años. Después Issei estuvo practicando en cómo usar la Boosted Gear, donde Issei pudo alcanzar el balance breaker, además Issei pudo desbloquear una de las antiguas habilidades de Drake y esa habilidad era las llamas del purgatorio carmesí. Estas llamas pueden quemar lo que sea e incluso el alma de una persona y no se pueden apagar con nada, solo se apagarán hasta que su objetivo se haya quemado por completo. Así estuvo entrenando por unos 10 años para dominar los poderes de la Boosted Gear que tiene hasta ahora. También Issei tuvo que estudiar mucho sobre cómo hacer estrategias de para el combate, también hacer estrategias de ataque, de defensa y etc. Así estuvo Issei estudiando por unos 10 años.
Y los últimos 15 años, Issei estuvo practicando en cómo usar esa transformación y después tuvo que pelear contra Alastor por 5 años para que pudiera soportar por más tiempo dicha transformación. También tuvo una pelea contra Alastor donde no podía que usar su transformación o el balance breaker, sino que más bien tenía que enfrentarse contra Alastor usando su propio poder, habilidad y usando estrategias y sin la ayuda de Daigo de su transformación. La pelea fue intensa, duró 10 años dicho combate, pero Issei pudo ganar con mucha dificultad. Aunque también pasó algo inesperado mientras que Issei entrenaba. Flashback. Se podía ver a Issei quien estaría mirando fijamente a Drake, pero el mencionado se encontraba muy nervioso. Issei. ¿Y bien, Drake, para qué me llamaste? Preguntaría Issei bastante curioso mientras miraba a Drake. Drake. Bueno, te llamé para decirte algo muy importante, diría Drake muy nervioso. Issei. ¿Y eso sería? Preguntaría Issei con una ceja alzada. Drake. Lo que pasa es que, trataba de decir Drake, pero estaba muy nervioso, así que respiró hondo para poder calmarse un poco. Lo que pasa es que yo soy hembra, diría Drake, pero ahora con una voz de una chica. Ante lo dicho por Drake, Issei quedaría en blanco. En eso, Drake fue rodeado por un gran brillo que cegó por unos momentos a Issei, y cuando el gran brillo se disipó, Issei vio algo que lo hizo sonrojar de sobremanera. Donde anteriormente estaba Drake, ahora se encontraba una hermosa chica de su misma edad. Su cabello era de color rojo con una tonalidad un poco rosada, sus ojos eran de color rojo, traía puesto un uniforme escolar parecido a la de la Academia Kubo, pero para las chicas. Issei estaba muy sonrojado por lo linda y hermosa que era Drake, pero antes que Drake dijera algo, Issei diría unas palabras que la harían sonrojar. Issei. Hermosa, dijo Issei embobado por la belleza y lindura de Drake, y la mencionada se sonrojaría de sobremanera ante dichas palabras. Drake. Gracias por el cumplido, Issei, diría Drake muy sonrojada mientras humo salía por su cabeza. Issei. Drake, ¿por qué no me dijiste que eras hembra? Preguntaría Issei a Drake mientras se acercaba hacia ella y la mencionada bajaría un poco la cabeza. Drake. Primero, mi nombre es Estella y segundo no te lo dije porque pensé que me juzgarías porque era hembra, decía Estella tristeza porque pensaba que Issei la iba a juzgar, pero ella no se esperaría lo siguiente. Issei la abrazaría cariñosamente, mientras le acariciaba su cabello con mucho afecto y delicadeza para después decirle unas palabras. Issei. Yo nunca te juzgaría solo porque seas hembra, ya que para mí eso no importa, tú eres una persona muy importante para mí, así que no estés triste Estella, diría Issei con sinceridad y con cariño mientras aún seguía abrazando a Estella y la mencionada estaría llorando, pero no de tristeza, sino de la felicidad de que Issei no la haya juzgado solo por ser hembra, además de que sentía que su corazón latía rápidamente por las palabras que dijo Issei. Issei sacaría las lágrimas de Estella con delicadeza y ella estaba sonrojada por el gesto de Issei. Estella abrazaría con más fuerza a Issei mientras entierra su cara en el pecho de Issei y el mencionado la seguía abrazando mientras le acariciaba su cabello con delicadeza. Fin de flashback. Ahora podemos ver a Issei quien estaba descansando en las piernas de Estella y la mencionada le estaba acariciando la cabeza con una sonrisa. También el entrenamiento de Issei finalmente había terminado, ahora Issei era mucho más fuerte, además sus músculos crecieron, pero sin exagerar, además se volvió más alto. Estella. ¿En qué piensas, Issei? Preguntaría Estella a Issei, ya que notó que estaba algo pensativo. Issei. Solo estoy pensando en cómo será mi pelea contra Riser, decía Issei con los ojos cerrados mientras disfrutaba las caricias que le daba Estella. Estuvieron así por unos minutos, hasta que Issei se levantó de las piernas de Estella para después estirarse un poco. Issei. Muy bien, ya es hora, decía Issei mientras se tronaba el cuello y los nudillos. Estella. Destrózalo, diría Estella con una sonrisa. Issei. Dalo por hecho, diría Issei con una sonrisa para después salir de su espacio mental. Mundo real. Se podía ver a Issei quien estaba acostado en su cama para que después empezara a despertar. Cuando despertó se levantaría de su cama para después estirarse un poco. En eso Issei se ve en el espejo para ver que tenía aún su nueva apariencia que tuvo cuando activó esa extraña transformación. Además ahora su brazo derecho era el mismo brazo escamoso que tuvo cuando activó su transformación. En eso Issei usa un hechizo de camuflaje para que su brazo derecho se viera como uno normal. En ese momento aparecería un círculo mágico y de dicho círculo mágico saldría una hermosa mujer peli plata vestida de maid. Issei. Graifia-san, diría Issei reconociendo a la mujer que apareció del círculo mágico. Graifia. Me alegra que haya despertado Issei-sama, diría Graifia de forma respetuosa. Issei. Graifia-san, ¿cómo se encuentra Rias?
Preguntaría Issei a Graifia, ya que estaba muy preocupado por Rias. Graifia. La señorita Rias-sama se encuentra bien y en estos momentos está en el inframundo donde será su boda de compromiso, diría Graifia de forma algo seria, pero también de forma profesional. Issei. Entiendo, dijo Issei entendiendo la situación. ¿Hay una forma de intervenir en la boda? Preguntaría Issei con seriedad. Graifia. Hay una forma, dijo Graifia para después entregarle un papel a Issei, pero en el papel tenía escrito un círculo mágico. El Mao Lucifer dijo que, si querías rescatar a Rias, que usaras este círculo mágico para ir a la boda de compromiso e intervenir, le diría Graifia a Issei. El mencionado vería el papel que le dio Graifia con una expresión era muy seria. Issei. Entiendo, Graifia-san, dígale al Mao Lucifer que rescataré a Rias de su compromiso, diría Issei muy serio, pero también determinado en rescatar a Rias. Graifia. Se lo diré, dijo Graifia de forma respetuosa. Nos vemos en la boda de compromiso, dijo Graifia para después irse por un círculo mágico. Issei estaría mirando la hoja de papel que le dio Graifia con seriedad para que después sus ojos azules cambiaran a unos ojos rojos brillantes. Issei. Te prometo, Rias, que iré a rescatarte, pensaría Issei con determinación para después cambiarse de ropa. Inframundo, Castillo Gremori. En una de las habitaciones del Castillo Gremori, se podía ver a una chica pelirroja quien traía puesto un vestido de bodas. Esa chica pelirroja era Rias Gremori y la mencionada estaba triste porque aún recuerda el rating de que tuvo contra Riser Phoenix y del cómo Issei estaba dispuesto a dar su vida con tal de que ella estuviera libre del compromiso y del cómo Riser iba a matar a Issei. Eso hizo que Rias soltara unas pequeñas lágrimas al recordar eso. Rias. Issei, decía Rias con tristeza, mientras soltaba unas pequeñas lágrimas. Mientras que eso pasaba, en otra parte se podía ver a varios demonios de clase alta hablando entre sí. Entre ellos se podía ver a una peli negra, una peli rubia y una peli blanca. Esas personas eran Akeno y Mejima, Yumi Kiba y Koneko Touhou, quienes estaban tristes porque su rey se iba a casar en contra de su voluntad. Además también estaban preocupadas por Issei. Koneko. ¿Creen que Issei-senpai esté bien? Preguntaría Koneko preocupada por su senpai. Yumi. No lo sé, Koneko, pero espero que esté bien, diría Yumi quien también está preocupada por Issei. Pero en ese momento apareció un círculo mágico junto con unas llamas, y del círculo mágico saldría Riser Phoenix, quien traería puesto un traje de bodas. Riser. Gracias todos por venir, diría Riser con una gran sonrisa. Esta noche será la unión de dos clanes demoníacos, decía Riser aún con su sonrisa. Esta noche me casaré con la heredera del clan Gremori, Rias Gremori, y después de que Riser dijera eso aparecería un círculo mágico y de dicho círculo mágico saldría Rias quien tendría una cara triste. En eso todos los demonios presentes empezarían a aplaudir. En eso aparece un demonio donde empezó a decir unas palabras, hasta que llegó en la parte final. Demonio. Riser Phoenix, ¿aceptas a Rias Gremori como tu legítima esposa? Preguntaría el demonio mirando a Riser. Riser. Acepto, diría Riser con una sonrisa arrogante. Demonio. ¿Y tú, Rias Gremori, aceptas a Riser Phoenix como tu legítimo esposo? Decía el demonio mirando a Rias. Rias. Acepto, decía Rias con tristeza mientras soltaba una pequeña lágrima. Demonio. Si alguien quiere oponerse a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, diría el demonio mirando a los demás invitados que estaban en la boda. Pero antes que alguien hiciera algo o dijera algo, todos sin excepción alguna sintieron un enorme y aterrador instinto asesino que hizo que todos empezaran a temblar de miedo. En eso donde estaba la puerta de entrada se escucharon unos ruidos como si fueran golpes. De pronto la puerta se caería fuertemente al suelo causando una gran cortina de humo y entre la gran cortina de humo se podía ver unos ojos rojos brillantes que asustó a todos los invitados, pero una voz se escucharía entre la cortina de humo. Yo me opongo, diría una voz entre la cortina de humo, pero ciertas personas reconocerían dicha voz. En eso el humo poco a poco se disipaba para después revelar a un chico pelinegro de ojos azules como el mismo cielo quien traía puesto una gabardina de color negro por fuera, pero por dentro era de color roja, tenía puesto una camisa blanca sin mangas debajo de la gabardina, traía puesto unos pantalones de color negro y con unas botas de combate de color negro. Algunas chicas demonio de clase alta, tenían un sonrojo al ver a la persona que había entrado, aunque algunas lo miraban de forma lujuriosa por ver el cuerpo tonificado que tenía, pero algunas personas reconocieron quién era esa persona, sobre todo cierta pelirroja. Rias. ¿Y Issei? Decía Rias muy sorprendida por la nueva apariencia de Issei, aunque también estaba sonrojada por lo guapo que se veía.
Issei. Así es Rías y he venido por ti, decía Issei señalando a Rías con una cálida sonrisa. Rías, al escuchar que Issei ha venido por ella, empezó a soltar unas cuantas lágrimas de felicidad de que Issei haya venido a rescatarla. Riser, guardias. Exclamaría Riser para después unos guardias salieran y acorralaran a Issei, pero antes de que Akino, Yumi y Koneko hicieran algo para ayudar a Issei, los guardias cayeron al suelo con varios cortes en todo su cuerpo y el responsable fue Issei quien tenía a Alastor en su mano derecha, aunque Issei solo dio algunos cortes para dejarlos fuera de combate y no matarlos. Issei, ¿eso es todo? Qué patético, diría Issei fríamente, haciendo que todos, excepto el clan Gremory le recorriera un escalofrío por la espalda al escuchar esa voz tan fría. Pero antes que Riser hiciera algo, se escucharon unos pasos para después se escuchará una voz. Riser Phoenix, cálmate ahora mismo, antes que causes una muerte innecesaria, dijo una voz que era de una chica para después revelar a una hermosa chica pelirroja casi idéntica a Rías, pero con la diferencia que ella tiene los ojos de color rojos, además lleva un vestido de color negro con partes rojas. Rías, One-sama, ¿qué haces aquí? Preguntaría Rías viendo a su hermana mayor y la mencionada solo le sonríe de forma un poco divertida. Vine aquí para evitar un accidente o en los peores de los casos una muerte trágica e innecesaria, decía la hermana de Rías tranquilamente para después dirigir su mirada a Issei, aunque tuvo un pequeño sonrojo al verlo, ya que tenía que admitir que Issei era bastante lindo y guapo según ella, así que tú eres el actual Sekiryu Utei Oudou Issei, mucho gusto mi nombre es Samantha Lucifer, la Mao Lucifer es un gusto en conocerte Sekiryu Utei, decía Samantha con una linda sonrisa. Issei. Es un gusto en conocer a la Mao Lucifer en persona, decía Issei haciendo una reverencia y darle una sonrisa a Samantha, haciendo que la mencionada se sonrojara un poco más y poniendo celosa a Rías. Samantha. Ara, qué educado, decía Samantha con una sonrisa, y bien Sekiryu Utei, ¿a qué has venido? Preguntaría Samantha fingiendo en no saber a qué ha venido, cosa que Issei notó. Issei. He venido aquí por Rías Gremory, decía Issei con seriedad, pero también haciendo que Rías se sonrojara. Samantha. Así que has venido aquí por mi hermanita, ¿verdad? Preguntaría Samantha con una sonrisa, aunque tenía un poco de envidia de su hermana menor. Issei. No solo eso, sino también he venido a liberar a Rías Gremory de su compromiso, decía Issei serio, pero para después darle una sonrisa a Rías, quien se sonroja aún más por la sonrisa de Issei, y para eso, decía Issei para después apuntar a Riser con Alastor, desafío a Riser Phoenix a un duelo por la libertad de Rías Gremory, decía Issei serio y con una mirada seria, pero a la vez fría. Riser al ver la mirada seria y fría de Issei tuvo un escalofrío, pero su arrogancia era más grande para dejarse intimidar. Riser. Aceptó el duelo, decía Riser con una sonrisa arrogante. Samantha. Entonces está decidido, dijo Samantha para confirmar el duelo, entonces Sekiryu Utei ¿qué quieres a cambio después del combate? ¿Dinero? ¿Títulos? Dime qué es lo que quieres. Preguntaría Samantha esperando la respuesta de Issei. Issei. Lo único que quiero es que el compromiso de Rías Gremory y Riser Phoenix sea anulado y que Rías sea libre para que ella pueda elegir con quién estar, diría Issei con seriedad, aunque las palabras que dijo Issei hizo que el corazón de Rías latiera rápidamente y sintiera una calidez en su pecho y que un sonrojo apareciera en su hermoso rostro. Samantha. Entonces que así sea, decía Samantha con una sonrisa, prepararé la arena de combate, así que prepárense, dijo Samantha para retirarse de ahí. Riser. Mejor ríndete, dragón debilucho, no podrás derrotar a un Phoenix, diría Riser con arrogancia. Issei. ¿Eh? ¿Dijiste algo pajarraco? Preguntaría Issei con burla haciendo enojar a Riser. Riser quería golpearlo y matarlo, pero se contuvo, ya que en la arena de combate le daría su merecido a ese dragón debilucho, así que se fue de ahí para prepararse. Rías. Por favor, Issei retírate del combate, no quiero que salgas herido, decía Rías muy preocupada por Issei, pero el mencionado puso una mirada seria. Issei. No rías, te prometí que te liberaría de este compromiso y eso voy a hacer, decía Issei serio, pero también con determinación. Rías. Pero, trataba de decir Rías, solo para recibir un abrazo de Issei, decía Rías sonrojada por la acción de Issei, pero en vez de separarse solo abrazó fuertemente a Issei como si tuviera el miedo de perderlo. Issei. Te prometo Rías, que te liberaré de este compromiso, decía Issei separándose un poco de Rías para después poner su mano derecha en el rostro de Rías con delicadeza, para que ella lo mirara a los ojos, también Issei estaría abrazando a Rías por la cintura con su mano libre.
Ria se quedó viendo los ojos de Issei, que ahora son azules como el mismo cielo, e Issei también se quedó viendo los ojos azules de Rias. En eso Issei le da un beso a la frente de Rias, haciendo que la mencionada se sonroje de sobremanera y le salga humo por las orejas. Issei, considéralo como una forma de disculpa por haberte preocupado, decía Issei con una sonrisa para después dejar de abrazar a Rias, quien hizo un lindo puchero por eso. En ese momento aparecería Graifia. Graifia. Issei-sama, la arena de combate está lista, dijo Graifia para que Issei ya sintiera con la cabeza. Issei. Bien, dijo Issei para volver a mirar a Rias. Deséame suerte, dijo Issei para después desaparecer en un círculo mágico. Arena de combate. Se podía ver a Issei, quien miraba de forma seria a Riser Phoenix, y el mencionado lo miraba de forma arrogante. En ese momento se escucharía una voz. Graifia. Buenas noches, mi nombre es Graifia Lucifuger y yo seré la referí de este combate, dijo Graifia para que todos prestaran atención. Este combate decidirá el compromiso de Rias Gremory con Riser Phoenix. Por un lado, tenemos al actual heredero de la familia Phoenix, Riser Phoenix, dijo Graifia para después Riser sonriera con arrogancia y superioridad, y por el otro lado tenemos al actual Sekir Yutei, Youdou Issei, dijo Graifia para que después Alastor apareciera en la espalda de Issei y el mencionado pusiera una mirada seria y fría. ¿Preparados? Preguntaría Graifia para que después Riser se envolviera en fuego e Issei se pusiera en su pose de pelea. Listos, empiecen. Exclamó Graifia dando comienzo el combate. Riser estaba listo para ir en contra de Issei, pero Issei desapareció y apareció al frente de Riser y el mencionado estaba sorprendido, ya que no vio en qué momento Issei se había movido, pero no tuvo tiempo para seguir pensando, ya que Issei le dio un fuerte golpe en el estómago, sacándole todo el aire e hizo que escupiera algo de sangre. En eso Issei le da una fuerte patada ascendente a Riser que lo elevó algunos metros, pero también causándole un gran daño a Riser. Cuando Riser se iba a detener en el aire, Issei apareció en un segundo arriba de él y le dio una poderosa patada descendente, quemando a Riser al suelo con mucha fuerza creando un gran cráter. Riser se levantaba poco a poco, ya que ese golpe le había dolido mucho, pero rápidamente tuvo que esquivar un ataque mágico que resultaba ser unos rayos y el dueño de ese ataque mágico era ni más ni menos que Issei, quien tendría su mano derecha extendida junto con unos cuantos rayos. Mientras tanto en la fiesta, todos los demonios de clase alta estaban sorprendidos y algunos estaban un poco asustados, ya que Issei aún mantenía esa mirada seria y fría, pero, por otro lado, Rias y su séquito estaban sorprendidos, ya que ahora Issei se había vuelto mucho más fuerte que antes, además de que ahora Issei podía usar el poder del rayo, cosa que sorprendió de sobremanera a Kino. También Issei era mucho más rápido y mucho más fuerte, cosa que sorprendió a Yumi y a Koneko, quienes estaban sorprendidas por eso. De vuelta al combate. Issei, ¿eso es todo lo que tienes, Riser? Preguntaría Issei con seriedad y con algo de decepción. Si es así, decía Issei tomando a Alastor para después ponerse en una pose de pelea con su espada. Me decepcionas bastante, finalizaría Issei con frialdad para después desaparecer a una increíble velocidad para que después del cuerpo de Riser salieran varios cortes un poco profundos en todo su cuerpo, para que después Issei apareciera detrás de Riser mientras guardaba a Alastor para después darle una poderosa patada en la espalda de Riser, mandándolo a volar y haciéndolo chocar contra un pilar que se derrumbó por completo encima de Riser. Issei miraría fijamente en donde estaba Riser y de los escombros saldría el mencionado, quien se estaba regenerando los cortes que le había hecho Issei, pero la regeneración de Riser era más lenta, ya que los golpes que le dio Issei eran muy fuertes y algunos de esos golpes le rompieron algunos de sus huesos, pero ahora Riser se sentía frustrado, ya que un demonio de clase baja lo estaba humillando enfrente de todos los demás demonios de clase alta, cosa que lo enojaba y en un arranque de ira creó una gran y poderosa bola de fuego. Riser, muere, maldito demonio de clase baja, exclamó Riser lanzando la gran y poderosa bola de fuego hacia Issei. Issei miraba con seriedad el ataque de Riser. En eso Issei extiende su mano derecha para detener el ataque de Riser. Cuando el ataque de Riser hizo contacto con la mano derecha de Issei, se produjo una gran y fuerte explosión y creando una gran cortina de humo. Riser pensaría que había matado a Issei, entonces empezaría a reír con fuerza pensando que finalmente había ganado, mientras que Rias soltaba unas pequeñas lágrimas pensando que Issei murió. Antes que alguien dijera algo, se escucharía una voz. ¿En serio pensaste que con ese ataque me ibas a derrotar?
diría una voz entre la cortina de humo, para que después poco a poco la cortina de humo se disipara revelando a Issei, quien estaba sin ningún rasguño. Para la incredulidad de Riser y alivio de Rías, lo único que conseguiste es romper la manga de mi gabardina, dijo Issei molesto. En eso Issei miraría la manga derecha de su gabardina que estaba destruida, pero también notaría algo. Maldición, se maldijo a sí mismo al ver que el sello que se había puesto en su brazo derecho se había destruido revelando su verdadero brazo. Rías al ver el brazo derecho de Issei se preocupó mucho pensando que le había pasado algo. Riser, ¿qué es ese brazo? Preguntaría Riser un poco asustado, ya que el aura que desprendía el brazo derecho de Issei era muy aterradora y siniestra. Issei, eso a ti no te importa, diría Issei fríamente haciendo que Riser le recorriera un escalofrío. Sigamos con nuestra pelea, diría Issei con una sonrisa aterradora que asustó mucho a Riser. En eso Issei desapareció de la vista de todos a excepción de Samantha, quien aún lo podía ver. Issei aparecería al frente de Riser y le diera un fuerte golpe en la mandíbula, rompiéndosela un poco y elevando a Riser unos centímetros, pero en un rápido movimiento Issei agarraría una de las piernas de Riser y lo empezaría a girar rápidamente para después lanzarlo hacia una de las estructuras, pero antes de que Riser impactara en dicha estructura Issei aparecería adelante de Riser y le daría un fuerte golpe con su puño derecho, para después Riser saliera volando hacia una pared, y lo atravesará mientras que los escombros caían encima de Riser. Issei miraba fríamente a donde estaba Riser. En eso los escombros salen volando hacia todas partes, para revelar a Riser, quien cayó de rodillas mientras respiraba agitadamente, mientras que su regeneración lo curaba de forma aún más lenta. En eso Riser mira a Issei con enojo. En eso Riser hace aparecer un círculo mágico con símbolos raros. En eso en la fiesta las piezas de Riser caen de rodillas mientras respiraba agitadamente, excepto la hermana de Riser, Ravel Phoenix. En eso el poder mágico de Riser aumenta de golpe, para sorpresa de los demonios del clan Gremory e Issei. En eso Riser empieza a reírse como un loco. Riser, jajajajajaja, ahora con este poder te mataré, maldito demonio de clase baja, decía Riser con arrogancia, para después aparecer al frente de Issei y darle un fuerte golpe en la cara, mandándolo a volar hacia una estructura, y dicha estructura se derrumbó por completo encima de Issei. Issei estaba sorprendido no por el poder de Riser, sino del acto tan cobarde que él hizo, pero mientras eso pasaba, Ras y su séquito estaban preocupadas por Issei. Ellas querían ir a ayudarlo, pero no podían. Pero en ese momento Riser diría algo que haría que Issei explote de ira. Riser, cuando acabe contigo, voy a hacer mía a Rías junto a su séquito, decía Riser de forma arrogante. Lo que él no sabía, es que acaba de cavar su propia tumba. En ese momento toda la arena de combate empezó a temblar, para después se sintiera un enorme instinto asesino, que incluso se sintió en todo el inframundo. Ante ese enorme instinto asesino todos los demonios invitados empezaron a temblar de miedo e incluso la Mahou Lucifer empezó a temblar de miedo. Pero el que estaba más aterrado era Riser, quien literalmente estaba temblando como una hoja. En eso de los escombros donde estaba Issei se empezó a emanar una aura roja con detalles negros, y el instinto asesino que se sentía se volvió mucho más fuerte, pero en ese momento escucharon una voz que haría que todos e incluso la Mahou Lucifer se le congelaran la sangre. Issei, Riser, ahora sí date por muerto, gritó Issei con una gran furia, pero también su voz cambió a una más diabólica. En eso los escombros de donde estaba Issei salieron volando por todas partes, para después revelar a Issei, quien estaba muy furioso, además de ser rodeado por una aura roja con detalles negros, pero también los ojos azules que tenía Issei ahora eran unos ojos rojos como la sangre, y dichos ojos brillaban con intensidad, pero también reflejaban una gran furia y un deseo de matar. Todos los demonios invitados empezaron a temblar de miedo, pero en el caso de Riser él estaba aterrado y aún seguía temblando de miedo, pero Rías estaba sorprendida, ya que aún recuerda que cuando Issei fue a rescatar a Asia junto con Yumi y con Echo, y cuando Issei tuvo que pelear contra Reinare, los ojos de Issei se volvieron rojos como la sangre, y después de que Issei venciera a Reinare los ojos de Issei aún eran rojos sangre, pero cuando Issei la miró sus ojos volvieron a ser color miel, pero ahora Rías no se esperaba en volver a ver esos ojos rojos otra vez. En eso, el aura de Issei estaba aumentando cada vez más, pero también la apariencia de Issei empezó a cambiar. Su gabardina negra se volvió totalmente roja, su musculatura aumentó un poco, su cabello se volvió blanco como la nieve y su brazo derecho empezó a brillar intensamente de color rojo. Todos estaban incrédulos por la transformación que tuvo Issei, pero también estaban muy asustados, ya que el poder de Issei aumentó monstruosamente, haciendo temblar un poco el inframundo.
Issei. Riser, decía Issei con una voz fría y un poco distorsionada que hizo que Riser temblara de miedo y que diera unos pasos para atrás. Ahora sí date por muerto, dijo Issei para después desaparecer en un estallido de velocidad y apareciera en un instante al frente de Riser y le diera un fuerte golpe en el estómago, para después darle un golpe en la cara, después un golpe en el pecho y después una fuerte patada que lo mandó a volar hacia una estructura, pero antes que chocara con dicha estructura, Issei apareció adelante de Riser para después lo agarrara de su cabeza y lo estrellara contra la pared con mucha fuerza creando un gran cráter. En eso, Issei arrastra la cabeza de Riser contra la pared, para que después Issei lo lanzara hacia el cielo y apareciera en un segundo arriba de Riser y después Issei le diera un fuerte golpe de martillo a Riser, quien se estrelló con fuerza en el suelo creando un enorme y profundo cráter. Riser estaba muy lastimado y muy herido, ya que su regeneración apenas lo estaba curando. En eso Issei cae en algunos metros lejos de donde estaba Riser y empezó a caminar lentamente mientras sacaba a Alastor de su espalda con intenciones de realmente matar a Riser. Cuando Issei estaba a punto de llegar a donde estaba Riser, alguien se interpuso en su camino y esa persona era Ravel Phoenix. Ravel, no permitiré que mates a mi hermano, decía Ravel, quien se interpuso en el camino de Issei y su hermano mayor. Issei, apártate, decía Issei con una voz fría mientras miraba con seriedad a Ravel, quien a pesar de que le dijera que se moviera no lo hizo y se quedó ahí para proteger a su hermano. Ravel, no lo haré, protegeré a mi hermano como de lugar, decía Ravel firmemente. En eso Issei levanta a Alastor y todos pensaron que iba a matar a Ravel y la mencionada cerró los ojos esperando su final, cosa que nunca llegó y lo único que sintió Ravel fue que alguien le acariciaba su cabeza, así que Ravel abrió los ojos para ver a Issei, quien aún estaba con esa transformación, pero Issei le estaba acariciando la cabeza de Ravel mientras le sonreía. Issei, eres muy valiente, a pesar de que te dije que te fueras, no lo hiciste y te quedaste ahí con tal de proteger a tu hermano, e incluso estabas dispuesta a dar tu vida con tal de proteger a tu hermano, eso lo respeto, realmente eres muy valiente, decía Issei con una cálida sonrisa, haciendo sonrojar a Ravel de sobremanera. En eso, Ravel nota que Issei lo acariciaba con su mano derecha donde estaba ese raro brazo escamoso, pero para ella no se sentía incómoda por ser acariciada por ese brazo, al contrario, se sentía muy cálido el brazo derecho de Issei. Ravel. Es muy cálido su mano, pensó Ravel cerrando sus ojos, disfrutando el calor de la mano de Issei en su cabeza. En eso Issei mira a Riser con una mirada gélida que hizo que Riser temblara de miedo. Issei, Riser agradece que tu linda hermana te haya salvado la vida, pero que esto te quede bien claro, decía Issei con una voz fría, si intentas hacer algo a Rias y a las demás, te aseguro que te arrepentirás por haberlo hecho por el resto de tu vida, decía Issei con una voz fría y una mirada seria, así que ríndete, finalizó Issei para después Riser asintiera con la cabeza rápidamente, aunque Ravel estaba muy sonrojada que parecía un tomate maduro e incluso humo salía por sus orejas porque Issei le dijo que era linda. Graifia. Riser-sama se ha rendido, el ganador es Youdou Issei, dijo Graifia y los demonios invitados empezaron a aplaudir por la gran pelea que vieron, si bien la pelea también le causó mucho miedo, pero tenían que admitir que fue una gran batalla, mientras que Rias lloraba de la felicidad, ya que Issei la había salvado del compromiso que tenía con Riser. En eso Issei vuelve a la normalidad, para después acercarse a donde estaba Riser, quien quedó inconsciente al no soportar más el miedo que tenía. Issei lo cargó como costal de papas en su hombro, para después Issei y Ravel desaparecieran en un círculo mágico y aparecieran en la fiesta donde Issei se acercó a donde estaba el séquito de Riser para después dejar a Riser en el suelo con cuidado. En eso el séquito de Riser se acercan a donde estaba su rey, en eso los patriarcas Phoenix se acercan a donde estaba su hijo. Issei. Lord y Lady Phoenix, lamento por haberme dejado llevar por mi ira y casi matar a su hijo, se disculpó Issei educadamente. Lord Phoenix. No te preocupes, Sekiryu-tei, y te agradezco que no hayas matado a mi hijo, a pesar de que haya dicho eso, me alegra que no lo hayas matado, gracias, Sekiryu-tei, decía Lord Phoenix agradecido con Issei. Lady Phoenix. Esto le servirá a Riser para que deje de ser un arrogante y un presumido, decía Lady Phoenix de forma algo seria, aunque ella hubiera usado otro método para lograr eso, pero de igual forma esto le servirá a Riser como una lección, de igual forma gracias por no matar a mi hijo, gracias Sekiryu-tei, decía Lady Phoenix también agradecida con Issei.
Issei se sentía un poco apenado por eso. En eso Issei se acerca a Rías y la mencionada fue corriendo a donde estaba Issei para después abrazarlo mientras lloraba de felicidad. Rías. Gracias Issei, decía Rías llorando en el pecho de Issei y el mencionado solo corresponde el abrazo de Rías mientras le acariciaba su cabello. Issei. Te prometí que te salvaría de este compromiso, decía Issei con una cálida sonrisa. Rías. Y lo cumpliste, gracias Issei, decía Rías abrazando más fuerte a Issei. En eso se acercan Samantha y Gracia a donde estaban ellos. Samantha. Gracias por liberar a mi hermanita de este compromiso Sekiryu-tei, muchas gracias, decía Samantha muy agradecida con Issei. Issei. No fue nada, después de todo no iba a permitir que Rías se casara con un infeliz, decía Issei de forma seria, pero respetuosa, por si acaso, llámeme Issei o Issei como más le guste, pidió amablemente Issei. Samantha. Está bien Issei-kun, entonces tú también puedes llamarme por mi nombre, decía Samantha con una linda sonrisa. Issei. Como desees, Samantha-chan, decía Issei un poco divertido y haciendo sonrojar a Samantha por cómo la había llamado. Samantha. Bueno síganme, decía Samantha aún sonrojada para que después Issei y Rías junto a su séquito siguieran a Samantha, aunque Rías estaba abrazando el brazo derecho de Issei sin intenciones de soltarlo. En eso, Samantha guía a los demás hasta una terraza donde estaba una criatura con alas. Samantha. Esta criatura los llevará al mundo humano, decía Samantha señalando a la criatura. Akeno. Ara Issei-kun, ¿por qué no llevas a Rías de paseo?, sugirió Akeno con su clásica sonrisa. Issei. No suena mala idea, gracias por la sugerencia Akeno-san, decía Issei dándole una sonrisa a Akeno y la mencionada tuvo un pequeño sonrojo. En eso, Issei sube a Rías con delicadeza a la criatura, para que después él se subiera. Issei. Nos vemos en la academia, dijo Issei para que después la criatura prendiera el vuelo hacia el cielo del inframundo. Ahora podemos ver a Issei y a Rías, quienes se encontraban en el cielo del inframundo aún montando a la criatura. En eso, Rías se voltea para mirar a Issei. Rías. Issei, dijo Rías llamando la atención del mencionado. ¿Qué te pasó en el brazo?, dijo Rías refiriéndose al brazo derecho de Issei. Ante eso Issei solo dio un suspiro. Issei. La verdad es que este brazo que tengo ahora es mi verdadero brazo, decía Issei mirando la palma de su mano derecha, pero Issei tenía una cara triste. Rías, ¿para ti soy un monstruo?, dijo Issei con tristeza, pero esa pregunta dejó sorprendida a Rías. Entenderé que ya no quieras saber nada más de mí, decía Issei cabizbajo, pero en eso Rías toma la mano de Issei con sus manos. Rías. Issei, dijo Rías llamando la atención del mencionado, para mí no eres un monstruo, a mí no me importa si tienes este brazo, eso a mí no me importa, ya que tú eres tú y eso nadie lo cambiará, decía Rías con una cálida sonrisa, pero sin que ellos dos lo notarán. El brazo derecho de Issei brilló de color carmesí por unos instantes. Issei. Rías, decía Issei sorprendido. Gracias, decía Issei dedicándole una sincera sonrisa a Rías, quien se sonroja un poco. Rías. De nada, pero, decía Rías para después mirar al horizonte, aunque mi compromiso se ha cancelado, lo más probable es que el consejo demoníaco me comprometerá otra vez con otro heredero de otra casa del inframundo, decía Rías con tristeza. Issei. Entonces volveré a pelear si es necesario, decía Issei determinado. Rías. Issei, decía Rías sorprendida. Issei. Si tengo que pelear contra todos e incluso contra los Maous, entonces lo haría sin pensarlo dos veces, si es con tal de protegerte, decía Issei con una sonrisa. Las palabras de Issei sorprendieron a Rías, pero también la hicieron sonrojar y Rías sintió que su corazón latía rápidamente. Issei. Después de todo, soy el peón de Rías Gremory, decía Issei con una sonrisa, pero él no esperaría lo siguiente. Rías besó a Issei en los labios, sorprendiendo a Issei quien no se esperaba eso. En eso Rías se separa de Issei por la falta de aire. Rías. Ese fue mi primer beso, decía Rías sonrojada y con una linda sonrisa. Espero que te hagas responsable, dijo Rías dejando a Issei en shock. Issei. ¿Tu primer beso?, decía Issei aún en shock, ya que Rías le dio su primer beso. Rías. Sí, y también he decidido en mudarme a tu casa, Issei, decía Rías con una inocente sonrisa, dejando a Issei en completo shock. Issei. ¿Eh? Fue lo único que dijo Issei, ya que aún no salía del shock. ¿Por qué decidiste eso?, preguntó Issei saliendo del shock. Rías. Es porque, decía Rías abrazando a Issei, quiero estar más cerca de mi lindo Issei, decía Rías con una gran sonrisa, dejando sorprendido a Issei.
Pero dentro de Issei, cierta dragona emperadora roja estaba muy celosa, porque Rias se robó el primer beso de Issei y para rematar ella vivirá con Issei en su casa. Estella. No es justo, decía Estella expulsando su aura, yo debería haber tomado su primer beso, decía Estella con muchos celos. Alastor vería esto con una gran gota de sudor estilo anime. Alastor. Issei te deseo buena suerte, la vas a necesitar, pensaba Alastor, deseando suerte a Issei por los problemas que va a tener. Mientras con Issei, el mencionado sintió un escalofrío y, por alguna razón, sentía que tendría problemas con Estella. Issei. Presiento que tendré muchos problemas con Estella, pensó Issei sudando frío y un poco nervioso. Issei abrazó a Rias con cariño y protección, y la mencionada se acurrucó en el pecho de Issei con una sonrisa, mientras ellos dos aún estaban montando en la criatura en el cielo del inframundo. Y así la recién pareja volvió al mundo humano con una sonrisa cada uno. Lo que ellos no sabían, es que Issei y los demás tendrán que pelear contra seres que quieren traer la destrucción y el caos en todo el mundo, y para evitar eso, Youdou Issei, actual Sekiryu-tei, tendrá que superar sus límites y despertar un poder que yace dormido en él, un poder inimaginable que ningún ser del mundo sobrenatural había visto antes. Si él quiere proteger a sus seres queridos, tendrá que despertar dicho poder que está dormido dentro de él. Mientras tanto, en otra parte. En un lugar desconocido, se podía ver a una persona que miraba al cielo por una ventana, para después voltearse y sentarse en su asiento, pero la persona tenía una leve sonrisa de felicidad. Tal parece que al fin has despertado parte de tu verdadero poder, Issei, pensó la persona desconocida con una leve sonrisa de felicidad. Pero espero que estés preparado, Issei, ya que lo que se avecina no será nada fácil. Si realmente quieres ser más fuerte, tendrás que despertar tu verdadero poder que yace dormido dentro de ti, pensó la persona desconocida con seriedad, para después esa persona pusiera una cara melancólica y con una expresión triste. Pero lamentablemente también tendrás que recordar eso, pero recuerda, Issei, tú nunca vas a estar solo. Tus seres queridos siempre van a estar contigo hasta el final, nunca olvides eso, fueron los últimos pensamientos de esa persona desconocida, para después empezar a hacer su trabajo. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo conoce a Issei? ¿A qué se refiere esa persona con recordar eso? Estas y muchas preguntas más, serán contestadas, pero a su debido tiempo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado este capítulo. Ahora aclaraciones. 1. ¿Cómo es que Issei pudo hablar con Drake antes? Pues eso es fácil, como se dieron cuenta, Rias recordó que cuando Issei peleó contra Reinare sus ojos se volvieron rojos y se preguntaran, ¿qué tiene que ver eso? Pues eso es simple, ya que después de eso las reservas mágicas de Issei habían aumentado y por eso Issei pudo comunicarse con Daigo, mejor dicho, Estella. 2. La transformación de Issei, bueno, creo que ya saben cuál transformación fue. 3. ¿Cómo se dieron cuenta? Aquí Circe es mujer al igual que Kiba y sus nombres son Samantha, Lucifer y Yumi Kiba. Aquí están sus apariencias. Apariencia de Samantha. Apariencia de Yumi. 4. Y como se dieron cuenta, Issei tiene dos hermanas mayores y sus nombres son Izumi Youdou y Sakuya Youdou. Y bueno, eso serían las aclaraciones del capítulo de hoy, espero que les haya gustado y sin más que decir, nos vemos en el próximo video y feliz Navidad a todos, que la pasen muy bien con sus familias y amigos, les deseo lo mejor a todos, feliz Navidad.